Y hemos visto cómo la figura del sumo sacerdote se acopla perfectamente encima de todo el tabernáculo. Fijaros que este camino que comienza en esta puerta y termina aquí, o debe terminar aquí, es un camino con una meta muy clara. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que se emprende aquí? ¿A qué meta tenemos que llegar? ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? ¿Qué ponía aquí? ¿Qué ponía? Santidad a Jehová. Así es que nuestra meta es santidad a Jehová. Y así empezamos en la primera puerta y vamos atravesando puertas hasta que un día, mis hermanos, no solo seamos revestidos con la santidad de Jesús, sino que también el Espíritu Santo haya logrado la santidad en nuestro interior y solo quedará una cosa: renovar el cascarón exterior. Y esto es lo que Jesús hará cuando salga del lugar santísimo, después de haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Así es que la meta es ser santos como Dios es santo. Esa debe ser nuestra meta. Esa es la meta de la justificación y la santificación, que finalmente logrará y terminará completamente la glorificación cuando esto corruptible sea revestido de incorrupción en la segunda venida de Jesús. Fijaros que es un camino que comienza a los pies de Jesús, es un camino que comienza a los pies de Jesús en el altar de bronce, donde Él nos perdona nuestros pecados, nos quita la culpa y nos reviste de su túnica de lino blanco que representa... ¿Qué representa la túnica de lino blanco? La justicia perfecta de Jesús, es decir, la perfección de Jesús nos es puesta. Nada más empezar aquí, ya somos perfectos. Nada más empezar, ya somos perfectos. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque la perfección de Cristo se nos ha imputado. Se nos ha imputado sin merecerla. Pero el camino sigue y continúa hacia la puerta estrecha del lugar santo, que es la siguiente puerta, la puerta estrecha del lugar santo. Pero antes de entrar nos encontramos la fuente de bronce, que está aquí, ¿verdad? Aquí nos encontramos un mueble que nos indica qué tenemos que hacer antes de entrar al lugar santo. Cada día, antes de entrar al lugar santo, antes de entrar a la iglesia, antes de relacionarme con mis seres queridos, antes de relacionarme con mis hermanos, con mi jefe en el trabajo, con mis amigos, antes de relacionarme con nadie, se me invita a lavarme las manos y los pies ahí, en la fuente de bronce. ¿Fundida con qué? ¿Con qué se había fundido esa fuente de bronce? Estamos repasando simplemente. ¿Con qué se había fundido? ¿Qué elementos se habían empleado para sacar el bronce, para fundir esa fuente? ¿De qué elementos? ¿Qué cosas había pedido Dios a las mujeres que velaban a la puerta del santuario? No, sus joyas no. Sus espejos. Dios había pedido a las mujeres que velaban a la puerta del santuario sus espejos. Lo que me está diciendo que este mueble de aquí es un gran espejo. Y hemos visto que el espejo en la palabra de Dios representa ¿qué? ¿Qué es el espejo? Es la ley de Dios, la palabra de Dios en general, pero específicamente la ley de Dios. Así es que Dios me invita a que cada mañana yo vaya a mirarme al espejo. ¿Y qué tengo que mirar en ese espejo de la ley de Dios? ¿Cómo anda mi vida? Si realmente estoy siguiendo los caminos que Dios me ha trazado, si estoy realizando las obras que Dios me ha pedido, o no. Y si veo que no, o si hay algún fallo en algo, y lo veré analizando la palabra de Dios, porque el agua representa la palabra de Dios, el Espíritu Santo y el propio Jesús, entonces ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que ir al agua, y pedirle perdón a Jesús, lavar lo que he hecho mal, lavar mis pies si mis caminos han sido incorrectos el día anterior o durante ese día, y
a continuación, tendré que pedir el poder del Espíritu Santo, que también está en ese agua, para que me dé el poder para enderezar los caminos y caminar bien detrás de Jesús, o que me dé el poder para que mis obras sean correctas y limpias. Así es que todo eso me va enseñando ese camino que me lleva hacia el cielo. Fijaros que Dios les dijo a los sacerdotes que si no se lavaban aquí todos los días las manos y los pies, morirían. ¿Quiere esto decir que aunque yo me haya bautizado aquí y haya sido revestido de la perfección de Jesús, todos los días me mancho? Me mancho por lo que veo, me mancho por lo que oigo, me mancho por lo que como, me mancho por lo que pienso, me mancho por lo que hago, me mancho por el camino que sigo, me mancho. Así es que la justificación tiene que ser aplicada constantemente. Por eso Jesús resucitó, para poder aplicar esa justificación, ese perdón constante, cada vez que nosotros acudamos a Él a lavarnos las manos y los pies. Por eso Él dice: si no haces esto todos los días, los pecados se acumularán en tu vida, no te arrepentirás de ellos. Y entonces finalmente un día, cuando llegue el juicio, habrá tantos pecados en tu vida sin arrepentirte de ellos que morirás. Por eso dice: cada día, no dejes pasar el tiempo, cada día acude a mí, mira qué te falta, analiza aquí en la ley de Dios si va bien tu vida, analiza en la palabra de Dios si estás bien, y automáticamente, si ves algo que falta todavía, lava eso. Pídeme que yo te dé el poder para que tú puedas lograr hacer eso, aplicar esto en tu vida. Así es que vimos que el agua era símbolo de Jesús, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, también, que nos da poder para vencer el pecado. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 5, del 25 al 27, que Cristo amó a la Iglesia. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo yo puedo ver, o cómo puede ver una mujer si está sin arrugas, si está sin manchas, si está perfecta, limpia? ¿Cómo lo puede ver? A través del espejo. A través del espejo es la única forma de verlo. El espejo no me limpia nada, el espejo solo me muestra. La ley no me salva, la ley solo me muestra el pecado. Pero si yo tiro el espejo, ¿qué va a pasar? Si digo que el espejo este ya no sirve, ¿qué va a pasar? Que no voy a ver si mi vida está bien o está mal. Y no sirve decir: Señor, creo en ti. Sí, creo en ti, pero Satanás también cree y tiembla. Y no hay ningún cambio en él. Este es el pequeño problema que podemos correr si pasamos de la ley de Dios, si pasamos de la palabra de Dios y solo nos quedamos nada más que con la fe, esa fe sentimental, ¿verdad? Señor, creo en ti y ya está. No, el Señor te dice: no, perdona. Todos los días, si crees en mí, entonces, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, mírate al espejo y analiza cómo va tu vida. Por eso dice: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Dónde se entregó por ella? ¿En qué mueble? ¿Dónde se entregó? Se entregó aquí. En el altar se entregó por ella. Se entregó su vida por ella. Pero a continuación dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Dónde la lava todos los días? La lava aquí. Así es que se entrega aquí y la lava aquí. Todos los días, lavándola, dice, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que tenemos justificación aquí y santificación aquí. ¿De acuerdo? Una iglesia que fue creada de la sangre y el agua. ¿De dónde salió la sangre y el agua? Del costado de Jesús. Muy bien, claro. El costado de Jesús proveyó la sangre para aquí y el agua para aquí. Justificación y santificación. Por eso Juan, cuando ve aquello, se queda fascinado y dice: yo lo he visto como del costado de Jesús, igual que del costado de Adán, se ha sacado lo necesario para que Dios pueda crear una iglesia perfecta y sin mancha, con la que Jesús se casará cuando regrese por segunda vez. Así es que vimos que una vez entramos dentro del lugar santo, pues la iglesia está representada ¿dónde? En el candelabro.
7 brazos, 7 iglesias, me dice Apocalipsis, que son los 7 grandes periodos de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia Laodicea, que es la iglesia que está a punto de ver a Jesús venir por segunda vez. Así es que, ¿cuál era o qué representaba este candelabro? ¿Qué representaba? La iglesia. ¿Y el candelabro en sí qué era? Era un árbol. ¿Qué árbol? Lo explicamos el otro día. ¿Qué árbol? Un almendro, muy bien, porque tenía flores, hojas y frutos de almendro, igual que la vara de Aarón florida. ¿Y cómo llamaban los hebreos a ese almendro? También lo dijimos. ¿Cómo lo llamaban? ¿Qué hace el almendro? ¿Qué curiosidad tiene el almendro? ¿Cómo llamaban los hebreos al almendro? Nadie se... anunciaba algo el almendro. Su misión era anunciar algo. ¿Y qué anuncia el almendro en el campo? ¿Qué anuncia? Claro, es el primer árbol que florece. Así es que ese árbol anuncia, en medio todavía del invierno, que la primavera viene. Cuando todavía no se ve la primavera, él ya está anunciando que la primavera viene. Así es que, con eso que quería reflejar Dios, ¿cuál es nuestra misión? Anunciar que la primavera, el final del pecado llega, porque estamos en el invierno del pecado y llega la primavera. Así es que, ¿cómo llamaban los hebreos a ese árbol? El vigilante, mis hermanos. El vigilante le llamaban. El vigilante era un vigía de los tiempos. Esa es la misión de la Iglesia, ser un vigía del tiempo, para advertir al mundo que estamos a punto de encontrarnos con Jesús, que el juicio se está produciendo, que el tiempo de gracia está terminando y que el invierno del pecado está a punto de terminar y la primavera, sin pecado, en el universo, pronto va a comenzar. ¿Y qué tenía que hacer ese candelabro? Que es, cada brazo representaba una iglesia. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que mantener en alto, ¿qué? La lámpara. ¿Y qué es la lámpara? La palabra de Dios, mis hermanos. La lámpara es la palabra de Dios. La misión de la iglesia es mantener en alto la palabra de Dios, testificando que somos cristianos por medio de nuestra fe y guardando los mandamientos de Dios. Así es que tiene que mantener en alto la Iglesia la palabra de Dios. Esta es la principal misión de la Iglesia. Y esa Iglesia que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios, ¿dónde estaban representados esos mandamientos de Dios? ¿Dónde están representados, por ejemplo, en las vestiduras del sumo sacerdote? ¿Dónde estaban representadas? Ya hemos visto que las vestiduras blancas representan la justificación y las azules, ¿qué representan? La santificación. ¿Y el color azul, qué representa? El color azul representa los mandamientos de Dios. Dios le dijo a los israelitas: os pondréis unos flecos de color azul en vuestras vestiduras para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Dios. Así es que desde entonces el color azul representa los mandamientos de Dios. Y vimos que los israelitas sabían esto porque habían subido al Sinaí con Moisés y habían visto a Dios sentado en su trono. Y dice que el suelo del cielo era de color azul, como el cielo cuando está sereno. Un zafiro, mis hermanos, había ahí en ese cielo, el suelo parecía de zafiro, y cuando Ezequiel ve el trono de Dios, dice que el trono de Dios era como de zafiro, azul intenso. Así es que el trono de Dios es de color azul, el suelo del cielo es de color azul. Quiere decir que todo lo que Dios es está recordándose a través del color azul. Por lo tanto, este manto de aquí representaba los mandamientos de Dios. Así es que la fe de Jesús estaría representado por la túnica blanca y el manto azul representaría los mandamientos de Dios. Por eso te dice que son los que tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. ¿Y dónde está la iglesia representada en las vestiduras del sumo sacerdote? ¿Dónde está la iglesia? Esta iglesia de aquí, del candelabro, ¿dónde está representada aquí, mis hermanos? ¿Dónde está? En las granadas, muy bien. Granadas de color azul, púrpura y carmesí. 3 colores que me recuerdan
El púrpura, ¿qué me recordaba? Que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El carmesí color sangre, ¿qué me recuerda? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y el azul, qué me recuerda? Que fue perfecto y guardó completamente y perfectamente la ley de Dios. Así es que eso me recuerda, esos tres colores. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está representada por esa granada, esas granadas de tres colores que representan a Jesús, y la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. O sea que si la granada representa el cuerpo de Cristo, ¿nosotros qué somos dentro de la granada? Somos esas pepitas que hay dentro de la granada, envueltas todas en una membrana roja de color sangre, que me indica que Jesús me ha revestido completamente de su sangre, de su perfección, para limpiar todo mi pecado. ¿Y cómo están todas esas pepitas? Están ahí juntas, apretadas, unánimes, todas dentro de la granada de tres colores, que son los tres colores del sumo sacerdote. Luego, estas granadas representan al sumo sacerdote. Representa el fruto perfecto que es Jesús. Y nosotros tenemos que formar parte de ese fruto perfecto, de ese cuerpo perfecto, revestidos con su justificación y la santificación, que es la segunda prenda de color azul. ¿Dónde cuelgan las frutas? ¿O los frutos de dónde cuelgan? No cuelgan del manto de la justificación, sino de la túnica de color azul, con campanillas de oro a los lados de esas frutas que les permiten escuchar, ¿qué? ¿Qué eran las campanillas? Escuchar los movimientos que el sumo sacerdote va realizando en el cielo a nuestro favor. Eso eran las campanillas. Así es que nos recuerdan que Jesús está constantemente intercediendo por nosotros, por su iglesia, que son las granadas, iglesias en el mundo entero, que son las granadas, y Jesús se va moviendo en el santuario, intercediendo, realizando lo que se denomina en Daniel el continuo, es decir, constantemente aplicando su sangre, su perdón, su intercesión a todos aquellos que se acercan a Él y que forman parte de su iglesia, porque esto y esto representa lo mismo. Así es que el manto y todas las vestiduras del sumo sacerdote y el tabernáculo, que estaban revestidos con los mismos colores, representa lo mismo, para que podamos ver desde distintos ángulos todo el proceso en el que Jesús se ha involucrado para salvarnos, limpiarnos y finalmente llevarnos hasta la eternidad. Cristo aseguró que estaría con su iglesia, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, mis hermanos, desde aquí hasta aquí. Todos los días hasta el fin del mundo, Cristo iba a estar con su iglesia. Así es que lo podemos entender perfectamente. Claro, está en todo momento, porque estamos dentro de su cuerpo y estamos avanzando a través de su cuerpo, subiendo desde la justificación, santificación y finalmente la glorificación. Es decir, vamos ascendiendo a través de él hasta el cielo. Por eso le descubrimos caminando al principio de Apocalipsis. ¿Dónde está caminando Jesús? Ahí, al inicio de Apocalipsis. ¿Dónde le encontramos? ¿Caminando entre qué? Entre los brazos del candelabro. ¿Y qué está haciendo ahí? Está cuidando a su iglesia, está vigilando a su iglesia, está viendo que ninguna lámpara se apague, está viendo todo lo que necesita su iglesia para proveérselo. Así es que está cuidando a su iglesia desde el principio del tiempo en el Apocalipsis. Él sostiene a su iglesia y a sus dirigentes, ¿con qué mano? ¿Con qué mano sostiene a la iglesia en el Apocalipsis? ¿Con qué mano sostiene a las estrellas en el Apocalipsis? Con la mano derecha, con su diestra sostiene a su iglesia. Así es que Él sostiene a su iglesia. Lo tenéis aquí en Apocalipsis 1:16, en su diestra tenía 7 estrellas, que son los 7 ángeles o los 7 dirigentes de cada una de esas iglesias. En el versículo 17 dice, y él puso su diestra sobre mí, sobre Juan, que es su discípulo, el que está transmitiendo los mensajes a su iglesia, el dirigente, pone su diestra.
En el versículo 20 dice, las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro. Y en Apocalipsis 2.1 dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Así es que constantemente la diestra de Dios, la mano derecha, ¿y dónde está la mano derecha? En el lado del candelabro. Ahí está. Su mano derecha está sosteniendo a su iglesia que está ahí, su mano derecha. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está su mano izquierda? ¿Dónde está su mano izquierda? La mano izquierda está aquí en este lado, está en la mesa. Así es que con la mano derecha está sosteniendo a su iglesia y con la izquierda está cogiendo ¿qué? La mano de su Padre en el trono. Así es que él está con la izquierda sosteniendo la mano de su Padre y con la derecha sosteniendo a su iglesia. Está perfecto, mis hermanos, y así se ve claramente. Fijaros que en toda la Biblia Cristo aparece sentado, ¿dónde? En el trono, ¿dónde? A la diestra de Dios. Así es que si yo me siento a la diestra de una persona, ¿qué mano, cuál de mis 2 manos va a estar tocando a la persona? A ver, si me siento a la diestra de una persona, la mano izquierda va a estar dándole la mano a su Padre y la mano derecha es con la que me da la mano a mí. Así es que claramente si él está sentado a la diestra de Dios, es su mano izquierda la que está tocando la mano derecha de Dios. Así es que Dios le da su mano derecha a Jesús y Jesús nos da su mano derecha a nosotros. ¿Veis cómo todo concuerda? Así es que con su mano izquierda está agarrando el trono de Dios y la mano de Dios, y con su mano derecha está sosteniendo a su iglesia. Así es que todo lo que viene del trono pasa primero a su mano izquierda y luego se traspasa a su mano derecha. Lo recoge con la mano izquierda y me lo da con la mano derecha. Claramente esto es así. Tenéis muchos textos que me dicen que está sentado a la diestra del Padre. Si tú le pides con todo tu corazón al Padre el Espíritu Santo para vencer las tentaciones y el pecado, y lo pides en el nombre de Jesús, ¿qué ocurre, mis hermanos? Juan 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quiere decir que el primer consolador era Jesús. El segundo consolador es el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo va a realizar, mientras Jesús está en el cielo, exactamente todo lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Todo lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra, ahora lo va a realizar el Espíritu Santo, pero no limitado a un territorio físico y a un cuerpo físico, sino a la vez para todos los seres humanos de la tierra. Así es que el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, el Consolador a quien yo os enviaré del Padre. ¿De dónde tiene que salir el Espíritu Santo? De la mano izquierda tiene que pasar a la mano derecha. Así es que nosotros se lo pedimos al Padre y el Padre se lo da a Jesús, que lo coge con la mano izquierda, se lo pasa a la mano derecha, en una forma simbólica de ver cómo es Jesús el que transmite constantemente lo que viene del trono a la Iglesia. Es el único mediador, mis hermanos. Ahí no está la Virgen María por en medio, ni están los santos, ni está nada. Solo está Jesús, su mano izquierda en el trono, su mano derecha en su Iglesia. ¿Queréis ver en el Antiguo Testamento cómo se traspasaba el Espíritu Santo de la mano izquierda? Literalmente, el sumo sacerdote pasaba de la mano izquierda a la mano derecha del Espíritu Santo. Pues hay un texto que lo cuenta y lo dice. Está en Levítico 14, del 15 al 16. Fijaros, mis hermanos, este trasvase, cómo ocurría literalmente. Asimismo, el sacerdote tomará del log del aceite. ¿El aceite a quién representa? Al Espíritu Santo. Así es que el sacerdote tomará un vasito, un vaso, una jarra, un log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, la que está en el trono. Ahí echará el aceite. Y luego, ¿qué hará? Y luego mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo, ¿cuántas veces? ¿Por qué 7? Porque es el número de iglesias, mis hermanos. Así es que
con su dedo derecho cogerá de su mano izquierda aceite y luego lo esparcirá 7 veces. Quiere decir que la intercesión de Jesús por el pecador y para limpiarle de su pecado y darle el poder para vencer el pecado, iba a durar desde que ascendió al cielo hasta la última iglesia, cuando Él venga por segunda vez. Y fijaros cómo pasa de la mano izquierda a la mano derecha. ¿Y cómo lo esparce 7 veces? Exactamente me está dando el dato que me faltaba para confirmar que esto es cierto, mis hermanos. Esto es así. Así es que fijaros cómo la Biblia implica a Jesús hasta físicamente en todo. Mano derecha, mano izquierda, hay un paso de aceite de una mano a la otra 7 veces, para que no quepa ninguna duda de cómo Jesús es el único mediador que tenemos en el cielo. Así es que esa labor de continua intercesión de Jesús entre el trono de Dios y su iglesia se amplificaba en el altar de oro, aquí. Se amplificaba en el altar de oro. ¿Y qué ocurría en ese altar de oro? Vamos a leer lo que nos dice sobre el altar de oro, Éxodo 30, versículos 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar incienso. De madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos, sus cuernos serán parte del mismo, lo recubrirás de oro puro, su cubierta, sus costados y sus cuernos, le harás una cornisa de oro alrededor y le harás también 2 argollas, no 4, 2 argollas, es decir, una argolla en una esquina o aquí, y la otra en el otro lado. Así es que tenía argollas en esquinas contrapuestas. Y por esas únicas 2 argollas pasaban 2 barras y levantaban el altar de incienso, y supongo que cuando lo llevaban los 2 o 4 sacerdotes que lo llevarían, pues aquel altar iba balanceándose, igual que un incensario, porque realmente era un incensario gigante, iba balanceándose. Le harás también 2 argollas de oro debajo de la cornisa a sus 2 esquinas y a ambos lados para meter las varas con que será llevado, y harás las varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. ¿Cuál era la principal función del altar de oro, según este texto? ¿Cuál era la principal función del altar de oro? Quemar incienso. Quemar incienso, mis hermanos, símbolo de las oraciones del pueblo de Dios, que se elevaban como el humo hacia el trono de Dios. Fijaros lo que sigue diciendo el texto. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón, fijaros, el sumo sacerdote únicamente quemará incienso aromático sobre él, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso. Aarón hará la expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, como expiación por el pecado, pero solo una vez al año, el día de la expiación, en la última gran fiesta del juicio final de Dios. Una vez al año harás expiación sobre él en vuestras sucesivas generaciones, y muy santo será a Jehová. Mis hermanos, es el único mueble que se repite 2 veces en todo el tabernáculo, porque este es un altar, y había otro altar, que estaba a la puerta. Este está a la puerta del cielo, a la puerta del lugar santísimo, pero el otro estaba justo al lado de la cruz, justo al lado de la primera puerta del atrio. ¿Qué diferencias había entre los dos? A ver, vamos a sacar diferencias entre los dos. ¿Qué diferencias había entre este altar y el otro? Venga. Vamos a pensar, y así no pienso yo solo. Uno era de bronce y el otro era de oro. ¿Y este qué mensaje me está diciendo?
Es un mensaje muy importante. ¿Por qué uno es de bronce y el otro es de oro? Fijaros que este está completamente recubierto de oro, sin embargo el otro está completamente recubierto de bronce. ¿Qué mensaje nos daba el bronce? ¿Qué era el bronce, mis hermanos? No, yo dije claramente lo que representaba el bronce en la Biblia. ¿Qué representa el bronce? La serpiente de bronce, todo aquello que es de bronce, ¿qué representa? Recuerda el pecado y el juicio a muerte de Dios contra el pecado. ¿Por qué la serpiente que Jesús dijo que le representaba a él muriendo en la cruz era de bronce? ¿Por qué? Porque esa serpiente representaba nuestro pecado puesto sobre Jesús y era de bronce porque el juicio de Dios a muerte contra el pecado cayó sobre él. Y él se interpuso entre nosotros y el juicio de Dios contra el pecado. Se interpuso y cargó nuestro pecado. Por eso la imagen que vemos de él es de una serpiente, es decir, cargó todos los pecados que Satanás nos ha hecho cometer y automáticamente eso le llevó a la muerte. ¿Pero por qué el altar es de bronce? Pues por lo mismo que la serpiente era de bronce. Porque debajo del bronce, ¿qué había? ¿Qué había debajo del bronce? ¿Qué había debajo del bronce, mis hermanos? ¿De qué estaba hecho realmente el altar? El armazón del altar de madera de acacia. De madera de acacia. Y la madera, ¿a quién representa? ¿Qué representan los árboles en la Biblia? ¿Qué representa la madera en la Biblia? Al ser humano. Así es que para que el fuego no quemara la madera y aguantar hasta que el juicio se hubiese realizado en el lugar santísimo a partir de 1844, para que la ira de Dios no acabara con todo, ¿quién se interpuso en medio? Se interpuso Jesús. Por eso la madera estaba revestida de bronce. Revestida de bronce, mis hermanos. Es decir, me está hablando de gracia mientras dura el tiempo hasta el juicio y todos los que tengan que ser sellados, sean sellados. Y sus nombres escritos en el libro de la vida. Y mientras tanto, Dios recuerda, sí, pero todo el mundo está condenado al fuego. Por eso ese altar estaba ardiendo día y noche sin apagarse jamás. Y los 4 cuernos que había en sus 4 esquinas, ¿qué recordaban? ¿Qué representan los cuernos en Daniel? ¿Qué representan los cuernos? Naciones, mis hermanos. Y 4, ¿qué hay 4 en el mundo? Los 4 puntos cardinales. Así es que me está hablando que todas las naciones de la tierra están condenadas a muerte en el fuego eterno porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero el sacerdote, ¿dónde ponía la sangre del cordero que moría por los pecados? ¿Dónde la ponía? La ponía encima de los 4 cuernos. Con lo cual estaba pronunciando simbólicamente Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, entonces ahora, ¿qué representa ese altar? Que caben 25 de esos aproximadamente dentro del altar de bronce. 25 de esos caben dentro del altar de bronce. Porque el altar de bronce tenía 5 codos de anchura por 5 codos por 3 codos de profundidad. Así es que ese tenía solamente 1 codo por 1 codo por 1 codo, y 2 codos de alto, pequeñito. Uno enorme y el otro muy chiquitito. ¿Por qué uno enorme y el otro muy chiquitito? A ver. ¿Por qué? Si el altar de la entrada solo representa al mundo entero, y Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde tiene que llegar en el camino hacia el cielo? ¿Dónde tiene que llegar todo aquel que crea en Él? ¿Dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a este altar, mis hermanos. Tiene que llegar a ese altar. ¿Por qué tiene 4 cuernos ese altar? ¿Por qué tiene 4 cuernos? Por lo mismo que el otro, porque son todos los salvos de la tierra. Todos los salvos de la tierra están representados ahí. Todas las naciones de los salvos de la tierra están representados ahí. ¿Y por qué está recubierto de oro? El otro estaba de bronce, juicio a muerte contra el pecado. ¿Aquí qué pasa?
¿Por qué está recubierto de oro? ¿Qué representa el oro? El oro, mis hermanos, representa el carácter perfecto de Dios. Eso representa el oro. ¿Por qué esa madera de ese altar está recubierta de oro puro y finísimo? ¿Por qué? Porque todos los que han llegado ahí a través de la justificación y la santificación han sido completamente transformados por Jesús. Sus caracteres han sido cambiados por el poder del Espíritu Santo y la justificación de Jesús. Y finalmente representa al remanente santo y perfecto que está ahí, a las puertas del cielo, esperando únicamente que se abran las cortinas y que Jesús salga en su segunda venida para recogerles. Eso representa. ¿Por qué es mucho más chiquitito que el otro? Porque será siempre una minoría, una manada pequeña, un remanente fiel, el que será salvo. Todo lo demás se perderá. Y ahí, ¿qué está saliendo de ese altar? Está saliendo humo de incienso. ¿Y qué representa el incienso? Las oraciones de los santos, es decir, de todos los santificados por la perfección de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Están saliendo ahí, esa relación con el cielo está siendo mantenida constantemente por el sumo sacerdote, hasta 1844, cuando el sumo sacerdote pasa al lugar santísimo. Bueno, ¿y cómo sabemos que en el lugar santísimo, si el altar está a este lado de las cortinas, cómo sabemos que en el lugar santísimo, a partir de 1844, sigue habiendo intercesión y sigue habiendo misericordia, y no solo juicio sin misericordia? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? A través del tabernáculo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué detalle tenemos para darnos cuenta que la labor del altar de incienso sigue en el lugar santísimo mientras dure el juicio y mientras dure el tiempo de gracia? ¿Cómo lo sabemos? Porque podríamos pensar que Jesús entró al juicio y que entonces en cuanto salga mi nombre ahí, pues yo ya estoy perdido, ¿no? Porque si tengo algún pecado ahí sin confesar, ya... Sí, está intercediendo, pero ¿cómo sabemos que la gracia sigue de 1844 para adelante? Porque el incensario, el altar de incienso está a este lado. ¿Cómo sé que la gracia sigue? ¿Qué se llevaba el sumo sacerdote con él al lugar santísimo? ¿Qué se lleva con él al lugar santísimo? ¿Se lleva qué? El incensario. El incensario, mis hermanos, es un mini altar de incienso. Y lo primero que hace Jesús cuando entra y se pone del arca de la alianza es poner el incensario encima del propiciatorio, aquí. Y sigue añadiendo incienso. Y el incienso no solo representa, o el humo del incienso representa las oraciones, pero el incienso, ¿qué representa? El incienso, dice Elena de White, que representa los perfectos méritos de Jesús que Él mezcla con nuestras oraciones para presentarlas a su Padre. Así es que nuestras oraciones solas no serían escuchadas por el Padre. Tienen que ir mezcladas con la perfección de Jesús y presentadas por su propio Hijo para que realmente sean eficaces. Así es que el incienso en sí representa los perfectos méritos de Jesús, que presenta esas oraciones ante su Padre, y así son escuchadas y son respondidas. Sin eso sería imposible que fuesen contestadas. Por eso el salmista, en el Salmo 141:2, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración ante ti como el incienso. ¿Veis dónde está el incensario? Está puesto encima del propiciatorio entre los dos ángeles, allí. Por esto sabemos que la gracia, el tiempo de gracia, sigue abierto mientras se realiza el juicio. Sin el incensario, el tiempo de gracia se habría terminado. El incensario es lo que me dice que la gracia es trasladada al lugar santísimo desde 1844 en adelante. Es el incensario que me muestra que Jesús sigue intercediendo por mí ante mis oraciones y sigue otorgando su perdón a todos aquellos que se lo pidan. Elena de White
en Cristo en su santuario, página 38, dice lo siguiente: el incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaban los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual, por medio de la fe, se acredita a su pueblo. Así es que mi fe en Jesús hace que Él me acredite su perfección, no mi perfección. Así es que veis como el perfeccionismo sigue completamente tirado. No hay perfeccionismo. Mi meta es ser santo como Dios es santo. Pero, mis hermanos, ¿alcanzaré eso alguna vez? Pues posiblemente como Dios no. Lo alcanzaré cuando esto corruptible sea revestido de incorrupción y mi mente sea cambiada y muchas cosas de mi cuerpo sean cambiadas. Pero mientras tanto, solamente la perfecta justicia de Cristo, la cual por medio de la fe se acredita a su pueblo, y es lo único que puede influir para que el culto de los seres humanos sea aceptable a Dios. Así es que si Jesús dejara de interceder un instante, automáticamente ni nuestras oraciones, ni nuestro culto, nada de lo que hiciéramos sería aceptable para Dios. Por lo tanto, los méritos son siempre de Cristo, no nuestros en ningún momento. La perfección es de Cristo, no mía. Así es que el perfeccionismo lo que intenta es poner mi perfección por delante de la de Cristo, o al mismo nivel que la de Cristo. Y aquí me está diciendo todo lo contrario. Así es que delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. ¿Entendéis? ¿Veis cómo ella relaciona los dos altares? Uno es de expiación continua y otro de intercesión perpetua. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es puesta constantemente a nuestro favor. Esa sangre que vertió en el altar, en la cruz, sigue poniéndose a mi favor a través de esta intercesión perpetua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, pues estas cosas simbolizaban al gran mediador, por medio de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y por cuya intervención tan solo puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente. Por lo tanto, esta es la gran labor del altar de incienso que representa a Jesús en su continua intercesión. Cada mañana y cada tarde, mientras el altar de bronce del atrio se mataba al cordero, el sumo sacerdote estaba dentro y estaba poniendo incienso en el altar de incienso, estaba encendiendo las lámparas, si alguna se había apagado, echando aceite, así es que realizaba una constante intercesión dentro del lugar santo, mientras los sacerdotes fuera estaban realizando el sacrificio. Con lo cual el sacrificio del altar fuera y la intercesión constante del altar de incienso y de las lámparas, todo funcionaba a la vez y se hacía a la vez. Así es que hoy también nosotros debemos elevar nuestras oraciones a Dios, confesándole nuestros pecados, aceptando por fe que la constante intercesión de Jesús y sus perfectos méritos van a limpiar nuestra culpa ante Dios y se nos va a acreditar de nuevo la perfección de Jesús. Cuando tú y yo pedimos perdón a Dios, arrepentidos en oración, yo imagino a Jesús diciendo a su Padre lo siguiente, y no me lo he inventado yo, sale del Espíritu de Profecía. Dice, en Lugares Celestiales, página 42, que Jesús dice exactamente esto: Padre, yo tomo sobre mí la culpa de esa alma. Si ella tuviera que llevarla, esto significaría la muerte para ella, pero como se ha arrepentido, será perdonado. Mi sangre la limpiará de todo pecado. Yo di mi vida por los pecados del mundo. Así es que esto es un resumen de lo que Jesús dice en su intercesión por cada persona que a través de la oración le pide perdón a Jesús. Así es que desde el altar de incienso, Cristo habla en mi lugar ante el trono del cielo. Así es que es el lugar en el cielo donde Cristo escucha mi voz y desde el que habla a su Padre por mí. Cuando sobreponemos la imagen del sumo sacerdote con el tabernáculo, ¿dónde coincide con el cuerpo de Cristo el altar de incienso? ¿Con qué coincide? Con la nariz y la boca, ¿verdad? Está en esta zona de aquí.
podréis decir, bueno, pastor, usted ha puesto la figura para que coincida ahí justo, ¿no? Bueno, vamos a ver si la Biblia nos dice si coincide el altar de incienso con la boca de Cristo o no. Ya hemos visto que la mano derecha y la mano izquierda, la Biblia nos lo describe claramente. Ahora vamos a ver si la boca y la nariz nos lo describe también. Vamos a ver ese altar de incienso con qué coincide exactamente. Vamos a comprobarlo. ¿Qué sentido afecta el incienso? ¿A qué sentido afecta el incienso, mis hermanos? Solamente al olor. Solo al olor afecta. ¿De acuerdo? Así es que afecta al olfato. Éxodo 25:6 dice, Éxodo 25:6 describe claramente el incienso diciendo que era aromático, perfumado, según el arte del perfumador, me dice Éxodo 30:35. Así es que aromático, perfumado, según el arte del perfumador, me está diciendo, huele, afecta a la nariz. El incienso se ponía también sobre las ofrendas en el altar de bronce. En Levítico 2, versículos 1 y 2 dice que esto era olor grato a Jehová. Cuando ese incienso mezclado con el humo del cordero que se estaba quemando subía, dice que era olor grato a Jehová. ¿Por qué era olor grato? Porque Dios estaba viendo cómo su propio Hijo estaba entregando su vida en un amor increíble por los seres humanos. Y eso era algo que era un olor grato para Dios. Porque a través de esa vida Él podía salvarnos, a través de esa vida Él podía darnos vida eterna. Pero además en Salmos 18, un salmo muy importante, Salmos 18, versículos 7 y 8, nos dice, fijaros lo que dice este salmo, mis hermanos, atento a lo que dice. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él, se indignó Dios. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Así es que de la nariz de Dios sale humo, como el humo del incienso, y en la boca vemos que está llena de carbones encendidos. Fijaros que está hablando de la ira de Dios. Va a comenzar el tiempo, fuera de la gracia, comienza la ira de Dios. Y fijaros que me está describiendo el humo y los carbones que salían de ese altar. ¿Y qué ocurre a continuación? Pues lo que ocurre a continuación es que la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes. Es decir, hubo un tremendo terremoto, fruto de la ira de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 8, versículos 3 al 6? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. ¿Quién es este ángel, mis hermanos? Es Jesús, es Jesús. ¿Y de qué época me está hablando? Me está hablando del tiempo de gracia antes de que acabe el tiempo de gracia. Pero a continuación dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Tierra, tembló, terremoto, humo subió de su nariz, humo del incienso subió. ¿Qué está haciendo esto? Está diciéndome que lo que el Salmo aquí está describiendo es lo que ocurre exactamente aquí. Fijaros que el incensario que ha servido para mantener la intercesión constante, en un momento dado se acaba la intercesión, se quita el incienso y ahora solo quedan carbones encendidos y humo de esos carbones. Y eso está representando que se acabó el tiempo de gracia y comienza el tiempo de la ira. Y ese incensario lleno de fuego del altar es arrojado a la tierra. Fijaros que es fuego que está en el altar de
el altar que representa al remanente santo. Y de ahí es arrojado a la tierra, y entonces hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto tremendo. Así es que humo, fuego y terremoto están juntos en los dos textos. Pero ahora descubrimos que el humo que sube de la nariz de Dios en el Salmo, en Apocalipsis, es el humo del incienso que sube del altar de oro, y que el fuego consumidor de su boca y los carbones del Salmo también provienen del altar de incienso. Así es que está relacionada la boca y la nariz de Dios con el altar de incienso que está en el tabernáculo. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15. El sexto ángel, fijaros que entre el sexto y el séptimo se acaba el tiempo de gracia. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿De dónde sale la voz, mis hermanos? ¿De dónde sale la voz que le ordena al ángel que desate a los 4 ángeles? ¿De dónde sale? De entre los 4 cuernos del altar de oro. O sea que de dentro del altar de oro sale una voz como si saliera de la boca y le dice: desata a los 4 ángeles. Luego esa boca, ese altar de oro, ¿quién es? Es el propio Jesús, es la boca de Jesús, la que hasta ese momento ha estado hablando, intercediendo por nosotros y recibiendo nuestras oraciones y presentándoselas al Padre. Ahora está dando la orden de desatar los 4 ángeles del cielo. La última mención de este altar está en Apocalipsis 16, 7. Ahí se dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, se ha acabado el tiempo de gracia y están cayendo las plagas, y parece que las plagas son terribles, ¿no? Y que Dios a lo mejor está siendo injusto, pero este ángel dice: no, Señor, tus juicios están siendo bien justos, porque estos, los que están aquí que están recibiendo las plagas, estos han derramado la sangre de los santos y de los justos durante mucho tiempo. Ahora tú les estás pagando el justo precio de lo que ellos hicieron durante toda la historia de este mundo. Fijaros que las plagas caen aquí, mis hermanos. El altar de incienso es lanzado aquí, al altar de bronce. ¿Y dónde están a salvo los santos? Están aquí, mis hermanos. Si es que las plagas están cayendo aquí, y aquí están los redimidos, cubiertos por todas las cubiertas que había en el santuario, a salvo completamente de las plagas. Por lo tanto, el altar de incienso representa simbólicamente la boca y la nariz de Cristo en su labor de constante intercesión por nosotros, pero también de juicio. Porque Cristo, mis hermanos, no solamente es nuestro abogado defensor, también es ¿qué? Nuestro juez. Así es que por eso se ve la intercesión defensora y el juicio, que esta vez será sin misericordia contra aquellos que hayan rechazado la gracia que Dios les ha ofrecido a través de su Hijo a lo largo de la historia. Por lo tanto, lo mismo se les dijo a sus discípulos en Juan 5:22. ¿Qué se dice ahí? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Qué juicio es este? ¿Y qué relación tiene con el altar de incienso? Hemos visto cómo la Iglesia pura de Cristo se pervirtió, mis hermanos, hasta convertirse en una ramera ebria de la sangre de los mártires, en unos 400 años, del 100 al 500, del 100 después de Cristo al 500, la Iglesia cristiana se pervirtió y comenzó a matar y a perseguir a todos aquellos que no hacían lo que ella decía. Los 4 jinetes del Apocalipsis
nos contaron esta historia, ¿verdad? ¿Recordáis que lo estuvimos viendo en el último tema? Del caballo blanco dirigido por Cristo, el jinete fiel y verdadero. La Iglesia apostató de la verdad y su caballo se volvió ¿cómo? Negro. El caballo se volvió negro y su jinete con una balanza en la mano vendía el pan, que es la palabra de Dios, la vendía como carísima. No la podía comprar la gente se moría porque no podía tener acceso a la palabra de Dios. Y las tinieblas invadieron al pueblo de Dios e invadieron la Iglesia cristiana. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El trigo, símbolo del Nuevo Testamento. La cebada, símbolo del Antiguo Testamento. Vendía más caro el Nuevo Testamento que el Antiguo, porque la Iglesia cristiana o católica romana valora más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento, que dicen que es para los judíos. Finalmente todo costaba, ¿cuánto? Comprar la Biblia entera, ¿cuánto costaba? 2 denarios. 2 denarios costaba comprar toda la Biblia. Muy caro, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios y comenzó a morir de hambre espiritual. Y durante 900 años, hasta el 1400, el caballo se volvió verde amarillento. Ese caballo negro acabó siendo verde amarillento, que es el color de un cadáver. Y el jinete se llamaba ¿cómo? Muerte. ¿Y qué le seguía? El sepulcro y el Hades seguían ese caballo, queriendo decir que quien entrara en comunión con esa Iglesia no recibía perdón de sus pecados, como ella misma decía, sino que acababa en el sepulcro. ¿Por qué? Porque ninguno de los pecados que ellos confesaban en los confesionarios acabaría nunca perdonado en el cielo. Así es que finalmente, por eso, el sepulcro sigue a ese jinete muerte y a su caballo muerte. Así es que, por eso dice Apocalipsis 17:6, que dice: y vi a la mujer, esta mujer del caballo muerte, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y fijaros que aquí en Apocalipsis todavía se pone peor la cosa y no se la hace cabalgar en esta visión el caballo muerte, sino que se le hace cabalgar una terrible bestia, una terrible bestia leopardina, que es todas las tradiciones falsas que han entrado en esa Iglesia, que ella maneja y cabalga por el mundo. ¿Y dónde presenta Apocalipsis a estos mártires que ella ha matado durante los 1260 años de poder absoluto papal? ¿Dónde se los presenta a estos mártires? Cuando se abrió el 5.º sello, vi debajo del altar, este altar de aquí, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Dónde están todos aquellos que han muerto firmes en la fe de Jesús? ¿Dónde están? ¿Dónde están, mis hermanos? ¿Dónde están representados? En el altar de incienso. Es decir, son aquellos que han llegado, gracias a Jesús y al poder del Espíritu Santo, gracias a la justificación por la fe y a la santificación, a las mismas puertas del cielo. Y ahí están esperando que se acabe el juicio, que Jesús salga, que resucite a todos ellos y que les lleve al cielo para siempre. Por eso dice que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Es decir, de los que están allí en el altar de bronce, ¿hasta cuándo no vas a juzgar? ¿Claman literalmente, mis hermanos? ¿Hay vida después de la muerte? No, es un símbolo. Igual que la sangre de Abel, que clamaba a Dios desde la tierra, y Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí. Es una forma de decir: oye, esta injusticia hay que arreglarla, porque es que está clamando al cielo. Está clamando al cielo. Así es que están pidiendo que se realice el juicio de 1844 ya, y que Jesús pueda venir ya, y que esta barbarie se acabe. Y dice: entonces les dio vestiduras blancas. ¿Se les da vestiduras blancas dónde, mis hermanos? En el juicio se ratifica que realmente son hijos de Dios, que realmente
han sido revestidos por Jesús y por eso están aquí. Se ratifica, mis hermanos, delante del universo entero. Este altar me demuestra que todos los que han sido salvos por Jesús están ahí a la espera ¿de qué? No de que Dios sepa lo que han hecho a través del juicio o que Jesús sepa lo que han hecho, ellos ya lo saben. ¿Quiénes son los que no lo saben? ¿Quiénes son los que no están bien al tanto de que realmente han sido transformados? Son seres humanos que eran muy pecadores, pero que han sido completamente transformados por Jesús. ¿Quiénes no están al tanto? Todos los ángeles del cielo y todos los mundos no caídos no están al tanto. Cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en la época de la iglesia primitiva ya estaban las moradas. Ya estaban las moradas. Así es que no es cuestión de moradas. Pero Jesús dice, voy pues a prepararos lugar. Si ya están las moradas hechas, ¿qué lugar nos tiene que preparar? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar tenía que hacernos? Mis hermanos, tenía que hacernos un lugar entre los ángeles del cielo y entre los mundos no caídos. No, las moradas ya estaban. Lo que tiene que hacernos es un sitio, es decir, que nos hagan sitio, porque en el juicio lo que ellos van a mirar al detalle, Dios ya lo sabe, pero tiene que demostrar a los habitantes del cielo que ninguno de los que venga de aquí y que está aquí, de ninguno de los que haya muerto y que está aquí revestido de oro, ninguno tiene ni rastro de pecado. Ninguno va a dar ni un solo proverbio en el cielo. Ninguno va a adulterar. Ninguno va a robar. Ninguno va a hablar mal de su prójimo. Ninguno. Y tiene que demostrarlo y garantizarlo con su vida. Y si no lo demuestra y lo garantiza con su vida, no entra. Y se borra el nombre del libro de la vida. Así es que el juicio no es tanto para Dios, es para hacernos un sitio en el cielo, mis hermanos. No porque no haya moradas ya construidas, sino porque necesita hacernos un hueco entre los ángeles que no las tienen todas consigo y dicen, oye Señor, ¿tú estás seguro que estos que suben de la tierra realmente han sido transformados o les queda algún poquito de lepra? Pues no va a ser que nos contagien. Claro, pero Jesús demostrará que a través de su justificación y a través del poder del Espíritu Santo y la santificación, nuestro carácter ha sido transformado y odiamos el pecado. Por eso debemos odiar el pecado, mis hermanos. Y esto lo dice el Espíritu Santo y lo dice el Espíritu de Profecía. Debemos odiar el pecado, debemos llorar por el pecado. Recordad que cuando Dios hace un símil de este juicio, en Ezequiel, dice que Ezequiel vio ¿a qué? A un escribano, cuando estaba allí el trono de Dios sobre Jerusalén, dice que vio venir a un escribano y vio venir a 4 que tenían elementos de destruir en sus manos. Y Dios dijo, pasad por toda Jerusalén, comenzando por los de mi casa, y matad a todos, a viejos, niños, ancianos. Fijaros que está hablando de Jerusalén, el pueblo de Dios, de su casa, es decir, de los sacerdotes. Dice, matadlos a todos, salvo. ¿Qué ocurrió primero? Antes de que empezaran a matar, se quedaron allí parados los 4 que iban a matar, y el escribano se fue por toda la ciudad, comenzando por allí, y fue poniendo en la frente una T, que es la última letra del alfabeto hebreo. ¿Y con eso qué estaba haciendo? Estaba sellando. ¿Y sabéis cuál era la señal? Le dijo al escribano, sella en sus frentes a todos aquellos que lloran por las grandes abominaciones y pecados que se están realizando en esta ciudad. Es decir, a todos aquellos que lloran, que están sufriendo realmente por seguir en este lugar de pecado. Que este lugar ya no es su mundo, ya no es su lugar, ya añoran con desesperación estar en el cielo. Sella a esos son los auténticos. Pero los que están ahí dándole la mano al pecado y jugando a 2 bandas, esos olvídate, no selles a ninguno de ellos. Y luego pasaron los que iban a destruir y destruyeron a todos los que no tenían la señal en su frente. Símbolo de ese juicio. Así es que
primero pasa el escribano y se realiza el juicio, y luego viene la destrucción a través de las plagas, la segunda venida de Jesús y después del milenio. Así es que por eso se les presenta aquí, y aquí se les dio unas vestiduras blancas, es decir, en el juicio se confirma que realmente son santos, revestidos de la perfecta justicia de Jesús. Se les da unas vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque el juicio comenzó en 1844, por Adán en adelante. A Adán se le dieron vestiduras blancas, a los otros se le dieron vestiduras blancas, a todos se les va dando vestiduras blancas en la revisión del juicio. Y esperado un poco de tiempo, porque hasta que se acabe el tiempo de gracia y todos los que tienen que morir sean añadidos y también aquellos que estén vivos cuando Jesús venga. Se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fijaros que el altar de incienso es un mueble que está justo situado enfrente del arca de la alianza. Así es que es como si el pueblo de Dios estuviera ahí. Hay un velo por en medio, es decir, no está presente en el juicio, pero están como viéndolos. Y nosotros vemos el juicio a través de Jesús. Porque, mis hermanos, ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, que separa el arca de la alianza del altar de incienso, ¿a qué sentido afecta el velo? ¿A qué sentido afecta? A la vista. Exactamente. Afecta a la vista nada más. La vista nada más. Mis hermanos, ¿cuándo saldrá mi nombre en el juicio? No me quiero dejar nada, por eso estoy mirando. ¿Cuándo saldrá mi nombre en el juicio? Porque hay muchos cristianos que viven asustados. A ver, ¿cuándo va a salir el nombre en el juicio? ¿Cuándo va a salir mi nombre en el juicio? ¿Cuándo saldrá nuestro nombre en el juicio? El juicio comenzó en 1844. Cuando acabe con los muertos, comenzará con los vivos. ¿Cuándo saldrá entonces mi nombre en el juicio? Esto lo tendríais que tener, pero súper claro. ¿Cuándo sale mi nombre en el juicio? ¿El día? No, el día del juicio ya empezó en 1844, así es que estamos en pleno juicio. ¿Cuándo saldrá mi nombre? Porque hay cristianos que viven aterrados pensando que en cualquier momento su nombre va a salir ahí en el juicio. ¿Cuándo sale mi nombre? Cuando uno muera es cuando sale el nombre. Cuando uno muere, sale el nombre en el juicio. Solamente ahí sale el nombre. Únicamente cuando esté a punto de terminarse ya el tiempo de gracia, también saldrán los nombres de los vivos, pero eso será cuando ya esos vivos estén completamente sellados, cuando estén completamente ya definidos los dos bandos de quién está de parte de Dios y quién está de parte de Satanás. Ahí se terminará rápidamente con todos los nombres de los que quedan vivos. Claro, pero nuestro nombre no sale sino en el juicio nada más que cuando morimos. Y además hay una parábola que lo dice, que es la parábola en la que Jesús invita a todos a venir a las bodas. Esta parábola de Mateo 22, 10, 14. Dice, entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que se hallaron, tanto malos como buenos. Interesante, ¿verdad? Dios invita a los malos y a los buenos, a todos, a venir. Y la boda se llenó de invitados, y cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, es decir, que no tenía las vestiduras blancas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo yo sé en esta parábola que Dios me dice que en el juicio mi nombre solo saldrá cuando yo muera? Lo está diciendo.
Él guardó silencio. Dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Aquí está realizándose el juicio, está preguntándole, está haciendo una indagación. Oye, ¿tú cómo has llegado aquí con tus buenas obras en vez de venir con las perfectas justicias de mi hijo? ¿Cómo has venido a esta sala? ¿Cómo quieres entrar al cielo de esa manera? Le está preguntando en el juicio. Y él no tiene nada que decir, porque no tiene argumentos, no puede decir nada. Y aparte porque no está presente, pero bueno, podría tener argumentos en el libro, y el libro no está dando ningún argumento, porque solo la sangre de Cristo perdona los pecados. Así es que este hombre ha venido con sus buenas obras aquí, pero él guardó silencio. Y aquí viene, entonces el rey dijo a los que le servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo hay otro lugar donde se ata de pies y manos a alguien en toda la Biblia, aparte de este. Y Jesús dijo, desatadle. ¿A quién se le desataron los pies y las manos? A Lázaro. Cuando Jesús dice aquí, atadle de pies y manos, todos los que tenía alrededor estaban entendiendo que estaba hablando de un muerto, porque solo a los muertos se les ataban las manos y los pies. Así es que ese hombre está muerto, y se le juzga cuando está muerto. Y ha pretendido en el momento de su muerte venir al cielo o entrar al cielo con sus perfectas obras, con sus buenas obras, sin las vestiduras de la perfecta justicia. Y entonces Dios le pregunta, a través de los libros del cielo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y mira los libros y dice, pues si aquí no hay ninguna justificación, ni perdón, ni santificación. Entonces, simplemente lo echan fuera. Es decir, está muerto, así es que lo echan fuera. Terminan de atarle como un muerto y lo tiran fuera. Y dice, y un día, cuando se despierte, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando se despierte después, en el milenio, después del milenio, allí será el llanto y el crujir de dientes. Así es que nosotros únicamente entramos en el juicio cuando morimos y nunca antes. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a terminar aquí. Quedan todavía cosas que decir sobre el altar de incienso, pero ya son casi las 7 menos 10, y hay un concierto al que todos estáis invitados, todos estamos invitados, y por lo tanto lo dejamos aquí. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa que no se haya entendido de lo que he dicho? Sí, ¿Sí? trabajando que dice que cuando él muera es que sale el nombre, pero ¿quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta que cuando uno se muere es que sale el nombre? ¿Y quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta? Es que lo único que necesitan en el cielo son los libros que reflejan todo lo que tú has hecho, has pensado desde que naciste hasta el día en que te moriste. Y en esos libros está escrita toda tu vida al detalle. Así es que ellos miran los libros. Y ahí está apuntado, claro, y ahí está apuntado todo. Está apuntado cómo te comportaste, si te arrepentiste, si no te arrepentiste, si esto fue perdonado, si aquello no fue perdonado, todo está. Y todo debe estar perdonado, porque como yo me muera y hay alguna cosa que no haya sido perdonada, por eso Dios le dice a los sacerdotes, todos los días a lavaros las manos y los pies aquí, si no moriréis. Es decir, Elena de White dice que con un pecado del cual no me haya arrepentido, del cual no haya pedido perdón a Jesús, y automáticamente, por eso David pide perdón a Dios por los pecados conscientes e inconscientes que haya podido cometer. Es decir, pecados que yo no me haya dado cuenta, todos los días pedía. Daniel 3 veces al día pedía perdón a Dios, se encontraba con Dios para limpiar su vida, por si en algún momento moría o porque vivía en un lugar muy peligroso. Y sin duda a través de sus ojos y sus oídos y todo entraban cosas que no eran correctas. Así es que Daniel buscaba purificarse, limpiar su vida todos los días, para estar preparado si en algún momento era llamado al juicio porque moría, automáticamente él podría estar listo, sin pecados, que no estuvieran perdonados en su libro. Así es que... Estas cosas es en el consejo del Señor, porque el muerto nada sabe, ¿no? Claro. No lo llama el Señor a cuentas cuando se muere ahí mismo. Lo importante es lo que yo haga mientras esté en vida. Si yo en vida aprovecho el tiempo de gracia que Dios me ha dado, que es lo que explicábamos ayer en el tema, el tiempo de gracia que Dios me ha dado, esto es lo importante. Si son 20 años, pues 20 años que se me han dado. Si son 40, pues 40. Si son 80, pues oye, 80. Pero que yo aproveche ese tiempo, ¿para qué? Para encontrarme con Jesús, limpiar mi vida y
escogerlo a Él como mi Salvador personal. Y luego todo lo demás ya lo hará Él, ya lo hará Él. Yo confío en fe por Él y pongo toda mi fe en Él, en que Él me redime, me perdona, en el juicio Él se pondrá en mi lugar y siempre que yo haya sido su amigo íntimo durante todo el caminar en este mundo. El problema es si yo he estado jugando a dos bandas, entonces ya estoy listo. El tema del sellamiento. ¿El tema de? Del sellamiento. El juicio investigador comenzó en 1844 y comienzan a sellar, ¿sí? Sí. Entonces, yo a veces siento temor, porque yo digo, ya no han pasado por donde yo estaba. Estoy diciendo que hasta que te mueras no sale tu nombre en el juicio. Así es que hasta que te mueras, a menos que se acabe el tiempo de gracia. Si mañana se acaba el tiempo de gracia, pues hoy estarán saliendo nuestros nombres. Pero también sabemos que el tiempo de gracia se acabará cuando se dé el edicto de muerte. Y el edicto de muerte todavía no se ha dado. Así es que seguimos teniendo tiempo para preparar nuestras vidas. Pero también me puedo morir de un infarto esta noche y ahí se acabó mi tiempo. Así es que, mis hermanos, por eso debemos de estar preparados cada día, como si fuera el último. No podemos andar jugando con esto, porque es que me estoy jugando la salvación, es así de sencillo. Sí. En España dice que Dios ve nuestra sinceridad y nuestras dedicaciones y los esfuerzos que hacemos. Otra cosa también, Dios ve las intenciones con que hacemos las cosas. No la cantidad de cosas que hagamos, sino si lo hacemos sinceramente con amor. Así es. Muy bien, pues mis hermanos, os invito a que nos pongamos en pie y terminemos con una oración. Querido Señor y querido Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu intercesión. Gracias, Señor, porque todos los días nos das tiempo para arrepentirnos, nos das el poder de tu Santo Espíritu para poder vencer el pecado, para poder, Señor, santificarnos cada día más y para que a través de tu poder, Señor, tú puedas transformar nuestros caracteres hasta revestirnos de oro puro y limpio, en el que tú puedas ver reflejado tu rostro. Ojalá, Señor, seamos un reflejo tuyo y podamos dar testimonio al mundo de que realmente somos cristianos en palabras y en actos. Bendícenos, Padre, para todos los días, prepararnos para ese encuentro que puede tener lugar en cualquier momento, porque el momento de nuestra muerte nadie lo sabe. Así es que ayúdanos a estar preparados siempre, a confiar en ti, que nunca nos fallaste, y a saber que también nos defenderás en el juicio, Señor, y pondrás tu vida a nuestro favor. Bendícenos a todos, acompáñanos, límpianos de nuestros pecados, santifica nuestras vidas, Señor, y ayúdanos en todo momento a comportarnos como verdaderos y auténticos discípulos tuyos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues muy buen resto de sábado a todos y buena semana.